Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. 2 de la tarde, 7 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este tercer programa de la semana, una semana que ha estado muy intensa, que seguirá intensa además, y así es que les agradezco siempre estar con nosotros en todas las plataformas en las cuales Matices se hace disponible para ustedes. Se la recuerdo, estamos en vivo en radio para todo el país, 93.5 FM, estamos en internet, monumental.co.cr, estamos en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental. Hace 15 segundos iniciamos la transmisión y hay 150 personas con nosotros. Muchas gracias por estar a través de este canal. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche en Canal 2 a las 7:30, lo pueden volver a escuchar en Monumental a las 9:30, y desde hace un mes tenemos disponible, y estamos muy felices y muy contentos y pasamos rajando con eso, que tenemos la posibilidad de que ustedes descarguen el podcast en las principales plataformas, en Spotify, en iTunes y también en Google Podcast, y somos, gracias a ustedes, el podcast número 1 de Costa Rica desde hace un mes, justamente. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre las noticias falsas, lo que en inglés se habla como fake news, y que vienen a debilitar lo que había sido, en el caso de Costa Rica, la principal característica de su historia, pero que está pasando en todo el mundo, que es la desconfianza que le generan, que produce la replicación de información falsa de las instituciones, y particularmente de las instituciones democráticas. Cuando yo hablo de instituciones, no estoy hablando de edificios de piedra situados en San José. Estoy hablando de en quién confiamos, cuándo confiamos, de nuestro sistema democrático, y digo nuestro, pero realmente esto es un tema alrededor del mundo, donde a través de informaciones falsas hemos llegado incluso a plantearnos en algunos países el cuestionamiento directo de nuestros sistemas de gobierno. Yo decía hace algunos días en una charla que realmente yo tengo una opinión del periodismo en el cual no basta con que usted siente a dos personas aquí frente a mí, le pregunte a una si es de día y a otra si es de noche, y diga usted al aire, bueno, las conclusiones las llegan ustedes, si es de día o es de noche. Yo creo en un periodismo que se vuelve, abre la ventana y ve si es de día y es de noche, o es de noche. Si es de día, le pregunta al que dijo es de noche, porque usted dice que es de noche cuando es de día, y confronta con hechos las situaciones. Pero lamentablemente los hechos, aunque pareciera increíble, cada vez empiezan a cuestionarse y a importar mucho menos. Por eso invité hoy a 3 personas que hablarán conmigo sobre este tema. Don Sergio Saiz, que es periodista español, reconocidísimo periodista español, además de jurídico y económico, de expansión jurídica. Sergio, bienvenido a Costa Rica y bienvenido a Matices. ¿Qué tal? Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. ¿Es la primera vez en Costa Rica? Es la primera vez en Costa Rica. ¿Y qué tal? Muy bien, de momento la impresión no puede ser mejor. ¿Cuándo llegaste? Llegué el viernes. Bueno. Ya pudiste conocer todo el país. Casi. Bueno, me ha dado tiempo nada a conocer un parque nada más. ¿Solo un parque? Un parque y San José, poco más. Bueno, ¿puedes decirme cuál parque? Sí, el de Manuel Antonio. Pues digo la playa, fuiste a conocer la playa. No es cualquier parque. ¿Y qué te pareció Manuel Antonio? Me encantó. Sí, un sitio maravilloso. Sí. ¿Te trataron bien, además? Joya. Me han tratado muy bien en todo el país, no solo allí, sino en todo el país. En todos los sitios donde he estado, San José también, muy bien. ¿Sí? O sea, el trato es impecable, no se puede decir. ¿Y cuándo te vas? Al contrario, el sábado. Sábado mediodía. Todavía me quedan luego 2 días. ¿Volcán y montaña? Volcán. De momento, volcán. ¿Volcán? Sí. Qué bien. Bienvenido a Costa Rica. Doña Flora Montalegre, la delegada de la Fundación Cruza, que es la Fundación Costa Rica, Estados Unidos de América para la Cooperación. Doña Flora, bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias. Y Juan Guillermo Murillo, que también de Cruza. Juan Guillermo, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, don Randall. Un verdadero gusto estar por acá. Porque voy a cambiar la entrevista que tenían en la cabeza, pero ¿por qué a ustedes les interesa el tema de las noticias falsas? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta y de hecho yo creo que van a ser mis palabras introductorias de esta tarde.
O sea, y es importante tal vez informar a todas las personas que nos escuchan, o sea, ¿qué es la Fundación Cruza? O sea, nosotros somos una fundación que tiene ya un récord de más de 20 años de trabajar en los temas de desarrollo de Costa Rica, pero estamos también en un proceso de repensamiento de cómo abordamos nosotros los temas de desarrollo en el país. Estamos absolutamente convencidos que nuestro país tiene que buscar un desarrollo que esté sustentado en sus recursos naturales, pero que sobre todo aproveche el recurso humano que tenemos los costarricenses. En ese sentido, nuestra fundación ha estado pensando, digamos, tenemos un gran compromiso durante los próximos 5 años de apoyar programas y proyectos que contribuyan a este desarrollo, y en este desarrollo hay también un proceso de cambio. O sea, Costa Rica, creo que todos sabemos, está en un momento complejo en términos de su desarrollo, no solo político, sino también económico. Y si bien nosotros no somos una fundación política, de hecho nos enorgullece que somos una organización completamente no partidaria, si bien participamos en la actividad económica en el país y contribuimos al desarrollo del país, tenemos que estar también presentes en los diálogos y en el diálogo entre los diferentes sectores del país. Vemos que sí hay un momento en que es difícil llegar a consensos, acuerdos en el país sobre las grandes reformas que tiene que hacer este país, y vemos que el tema de los fake news, por ejemplo, están influyendo, digamos, en la confianza que tienen los costarricenses sobre las instituciones. Personalmente yo he trabajado toda mi carrera en los temas de desarrollo económico, soy costarricense, pero estuve fuera del país durante más de 40 años. Regresé el año pasado y realmente llama la atención, porque si uno mira a Costa Rica desde una perspectiva relativa, si uno la mira desde un punto de vista puramente de análisis de datos, uno ve una Costa Rica que tiene muchas cosas por las cuales debemos estar orgullosos, en términos de nuestras instituciones democráticas, en términos del balance que tenemos, bien que mal, en el desarrollo de nuestro capital humano. Entonces hay muchas cosas de las cuales los costarricenses debemos estar orgullosos, y si nos comparamos con muchas otras regiones, realmente que no estamos mal. No quiere decir que no podamos estar mejor, y eso es lo que queremos también en la Fundación Cruza. Pero lo que sí llama mucho la atención para alguien que ha regresado a su país es el nivel de desconfianza y de crítica, muchas veces poco constructiva, que escuchamos o que tenemos entre los costarricenses. Y a veces le parece que incluso es desinformada, doña Flora. Es desinformada. O sea, muchas veces yo creo que definitivamente hay un problema ahí. O sea, es un problema que hay que abordar de diferentes maneras. Claramente que la educación es fundamental. O sea, en la medida en que nosotros tenemos un sistema democrático, los sistemas democráticos se basan en que la gente pueda tener información que les ayude con una toma de decisiones, digamos, correcta. O sea, no es que haya un correcto, pero sí unas decisiones informadas. Y entonces eso nos lleva, digamos, al tema de esta entrevista y del taller que vamos a hacer, la conferencia que vamos a tener esta tarde en el Colegio de Abogados, que es cómo esta fake news, esta desinformación, está erosionando, digamos, la confianza que tiene la población en el sistema democrático. Sí. Y creo que todos tenemos responsabilidad de alguna manera de combatir, digamos, esa mala información. Así es que eso es una razón importante por la cual nosotros creemos que es una oportunidad para que nuestra fundación promueva este tipo de diálogos. Sí, es muy interesante, Juan Guillermo, porque cuando uno empieza su edad más temprana y aprende, digamos, el lenguaje tiene que ver directamente con el pensamiento, ¿verdad? Y particularmente el lenguaje materno. Yo he puesto este ejemplo varias veces, cuando uno aprende su primer lenguaje y piensa en un árbol, la palabra árbol tiene una imagen mental de un árbol, porque tiene la certeza de que ese es el árbol. Pero ¿qué pasa cuando vas construyendo certezas, ¿verdad?, en la vida, y de un momento a otro tenés irrupciones que te hacen desconfiar de lo que pensás y de lo que sabes y de lo que debería de ser? Te pongo un ejemplo.
el Tribunal Supremo de Elecciones es una de las instituciones más sólidas indiscutiblemente de Costa Rica y de América Latina. Pero incluso en la última campaña política hubo quienes se atrevieron, notando esa irrupción, digamos, de desinformación, a cuestionar lo que con hechos está demostrado. ¿Cuánto nos dañan las noticias falsas en esa confianza, insisto, no en las instituciones de cemento, sino en lo que confiamos los costarricenses? No, definitivamente. Yo creo que, y utilizando esta misma metáfora que usted reseña con el tema del árbol, yo creo que cuando suceden este tipo de eventos hay que quitar un poco las hojas y revisar un poco dónde se encuentran los fundamentos de esta situación. Yo creo que ahí uno puede identificar en la historia reciente de Costa Rica algunos momentos que han venido, digamos, describiéndonos cómo el costarricense cada vez cree menos en aquellos mecanismos y aquellas instituciones que servían usualmente para agregar demandas, para canalizar intereses y para generar consensos entre sectores. Entonces ya vemos que espacios como los partidos políticos, temas más... crisis en el mundo. Exactamente, y eso genera un caldo de cultivo que algunos actores aprovechan de manera muy intencional para crear confusión, para aprovechar este espacio de descontento ciudadano y de pérdida de confianza con estas instituciones, para incidir de manera un poco fuerte sobre temas de política pública, y podemos verlo como ha ocurrido en las últimas semanas, cómo estas manifestaciones logran generar resultados muy concretos en la vida política costarricense. Y en el mundo, ¿verdad? Yo Exactamente. se los comentaba fuera de micrófono, yo sé que, porque ahí están comentando aún, gracias Chilita, porque ahí están comentando en redes sociales el editorial que hice yo hoy como director de Noticia Monumental respecto a un elemento que tiene que ver con la vida nacional, y es precisamente la manifestación de los estudiantes. Pero ese caldo cultivo entre la información falsa y la desconfianza ciudadana, curiosamente hace que creamos cosas muy burdas. Entonces, nos creemos tremendamente desconfiados, no creemos en nada, pero creemos en lo más tonto que nos presenten al frente, ¿verdad? Es una paradoja, sí, realmente, sí. Sergio. Sí, no, y sobre todo si viene de nuestro círculo más cercano. Si en algún momento tu compañero de al lado te dice algo, lo que sea, el dato que quiera, porque lo ha escuchado de otro sitio, pero él te lo dice, tú automáticamente te lo crees. Sea como sea y tenga la poca... Aunque sea poco lógico. Aunque sea poco lógico, efectivamente. De hecho, de eso se basan, de eso se aprovechan más bien las fake news, precisamente. Claro, pero en el tema político, de eso se aprovechan los líderes populistas alrededor del mundo. Costa Rica, por supuesto, no es una excepción, pero desconfía del gobierno, desconfía de las instituciones democráticas, desconfía del Poder Judicial, desconfía de su Congreso, pero confía en mí, que no sé de dónde salí, y la gente confía en ese que no sabe de dónde salió. Sí. Pero bueno, más que ese que no sabe de dónde salió, es también un poco el mensaje. Es un mensaje tan crispado, en una situación que está tan crispada, que automáticamente te lo quieres creer, porque dices, ves si es que en el fondo son así de malos o peores. Entonces eso es lo que hace que precisamente acabemos creyéndonos este tipo de noticias. Sin duda alguna, que hacen más daño que las aclaraciones. Por supuesto. Que hoy estábamos intentando, almorzando en la sala de redacción, estábamos intentando determinar eso. Es decir, yo lanzo una noticia falsa y 3 horas después lanzo la rectificación de esa noticia. ¿Cuál llega más gente? Siempre, quiero decir, las noticias, para empezar, las noticias malas siempre han llegado a más gente que las buenas. Siendo las de verdad, siendo ciertas. ¿Vale? Cuanto peores y más macabras, en general, siempre llega más gente que las noticias buenas. Eso es una cosa que siempre nos han recriminado muchísimo a los periodistas, que solo damos noticias malas, no noticias buenas. Pero dicho eso, eso mismo se traslada a las fake news. Cuanto más espectacular es algo, más lo viralizamos. En cuanto nos dicen que es mentira, decimos, bueno, pues entonces pues nada. Y nos olvidamos. Pero ahí caemos en la misma paradoja de creer lo más sencillo. Es decir, somos tremendamente críticos, por ejemplo, de los medios establecidos. En Costa Rica hay muchos medios que dichosamente tenemos muchos años de trabajar. Monumental tiene 90 años, el Diario de la Nación tiene más de 50 años, por ejemplo. Y entonces la audiencia es tremendamente crítica
de las notas que guardan los principios periodísticos. Tienen fuente, contestan todas las preguntas, vienen firmadas por un periodista, trae datos, ¿verdad? Pero de un momento a otro nos metemos a una página que podría llamarse fakenews.com, perfectamente, daría igual. ¿verdad? Daría exactamente igual. Y entonces encontramos una nota sin fuente, sin firma, sin datos, y la compartimos. Compartimos esa segunda porque es más afín a lo que pensamos. Sí, efectivamente. ¿Verdad? Que es el tema, doña Flora, de ese discurso, digamos, antisistema. Así como Facebook, mi muro de Facebook es diferente al suyo y diferente al de don Juan Guillermo y diferente al de Sergio, ¿verdad? Porque Facebook nos lee las afinidades. Entonces perdón, Juan Enrique, que es uno de mis periodistas que está en la sala de redacción, pero voy a contar una anécdota de él. Juan Enrique es de Esparza. Y entonces un día de estos, un lunes, vino y nos contó, ¿vieron lo que pasó en Esparza? Y entonces le dijimos, no vimos, ¿qué pasó? Todo Facebook está hablando de eso. Y entonces nosotros nos volvimos y le dijimos, no, todo tu Facebook está hablando de eso. Porque Facebook sabe que sos de Esparza, que tenés amigos de Esparza. Entonces lo que vos ves no es lo que nosotros vemos. Bueno, yo creo que eso tiene cierta afinidad con información falsa. Cuando nosotros vemos fake news que de alguna manera respaldan las dudas o las ideas que nosotros tenemos, las damos por ciertas. Es complicadísimo. Sí, bueno, yo creo que algo que nos tenemos que preguntar justamente, porque el fake news ha existido siempre, o sea, la desinformación es un tema de toda la historia de la humanidad, o sea, que demos informaciones falsas, pero ¿por qué el impacto que tiene hoy en día? Y yo creo que es claro que lo que tiene que ver es con la disrupción tecnológica, o sea, que nos ha permitido los medios sociales, el internet, ha permitido la divulgación mucho más rápidamente y mucho más ampliamente. Entonces muchas personas que antes no tenían tal vez acceso a información, hoy en día sí tienen acceso a información, pero tal vez sin las capacidades, digamos, para poder discernir entre qué es una buena fuente de información y qué es una mala fuente de información. No deja de ser lamentable que estemos en la era de la información y que los que somos especialistas en información estemos en crisis. Exactamente. ¿Verdad? Digamos, no hay mejor época, Juan Guillermo, para contar historias que esta. Tenemos 1000 oportunidades de contar historias y estamos en crisis. Sí, yo coincido, y ahora que escucho esto, para mí uno puede identificar como dos elementos claves en esta dinámica de la desinformación. Uno que tiene que ver con el sesgo cognitivo, o sea, con lo que yo creo. Exactamente, y tenemos una tendencia a creer lo que coincide con mis creencias. Entonces, y adicionalmente hay una correspondencia con todo el desarrollo tecnológico. Entonces, adicionalmente, este tipo de herramientas generan una coincidencia en las historias que yo veo y en las historias que yo consumo, son aquellas que creen como con mis ideales. Pero yo sí quisiera, y aprovechando el nombre del programa, matizar algunos elementos. Está bien escogido el nombre. Yo siempre felicito al departamento de producción, fue genial. No, y es que ahora conversaba con doña Flora antes de venirnos para acá, una reciente investigación de Reuters Institute. Ellos sí identifican en el entorno de Facebook, ahí sí hay mucha interacción, digamos, se genera mucha coincidencia y mucha difusión de las noticias falsas, pero eso no necesariamente coincide en la visitación web. O sea, yo creo que si uno pudiera tomar un perfil, una página que se dedique exclusivamente a fake news, y ellos lo hicieron en el caso de Europa, y lo compara con medios consolidados como Monumental, la visitación de este medio es significativamente inferior a la visitación que tiene un medio consolidado. Y entonces, al fin y al cabo, la credibilidad de los periodistas, y yo creo que, y de los medios de comunicación con trayectoria, y por eso, y me devuelvo un poco a la primera pregunta, creo que la Fundación Cruza identifica como un tema central empezar a conversar con los formadores de opinión y aquellos profesionales que se dedican a la comunicación y a la información como actores centrales, que tienen que ser ellos los que tomen un papel mucho más relevante y mucho más importante en cómo calibran, en cómo ejecutan este ejercicio periodístico, este ejercicio profesional de la comunicación. Y yo creo que aquí, el caso costarricense, podemos identificar de todos los ejemplos. Gente que trabaja mucho más con el clic fácil, y otros que trabajan con un periodismo mucho más profundo, investigativo. Dice una persona que no logro identificarle el nombre en Facebook Live porque tiene los caracteres en griego, creo.
Dice que es que la objetividad periodística no existe. La noticia se da en función de sus aliados, patrocinios y su competencia. Yo quiero decir una cosa respecto a esto. Yo también estoy de acuerdo, y lo aprendí desde muy joven, que la objetividad periodística no existe. Pero no es porque estemos ligados a nuestros patrocinadores. De hecho, yo no vendo aquí en Monumental, por ejemplo. Hay un departamento comercial que vende, no tengo idea cuáles son los anuncios que suenan, ni la competencia, pero también creo que la objetividad periodística no existe. Lo que existe es el balance periodístico, que es diferente. Que es decir, aunque yo en mi sistema de pensamiento, Randall, tenga ciertas creencias, ciertas actitudes, ciertas preferencias, procuro que la información que demuestre tenga los diferentes matices y balances que tengo. Ser claramente objetivo de ser un extraterrestre que aterricé ayer aquí y que hoy empecé a cubrir noticias, y eso es muy interesante. Sergio, te cuento, en Costa Rica realmente el tema del periodismo, digamos, más transparente en cuanto a sumar posiciones es muy escaso. Muy diferente de lo que ocurre, por supuesto, en España, pero de lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde es el otro extremo, ¿verdad? Donde los medios claramente tienen una línea editorial que no los hace ser menos balanceados. No, eso desde luego. Yo, a ver, sí me gustaría decir una cosa, y en el fondo es tirar una piedra contra nuestro propio tejado, y es que... Cuidado. Sí, bueno, efectivamente. Se nos caen las luces encima. No, pero sí quiero decir, reconocer un poco la parte que nos corresponde a nosotros los periodistas de responsabilidad en todo este tema. Si hay gente que piensa de verdad que informamos en función de quién nos patrocina, de quién se anuncia, uno es porque hemos dejado que eso pase, y dos, porque posiblemente en algunos casos sí pasa. En otros evidentemente no pasa, y es ahí donde hay que buscar ese valor. Pero por desgracia nuestra profesión, bueno, no es en Costa Rica, quiero decir, os estoy hablando en este caso un poco de lo que pasa en España. Estamos remontando un poco lo que es la imagen de los propios periodistas, que hasta ahora estaba muy mermada. O sea, nadie se plantearía, nadie dudaría de que un médico te va a intentar salvar la vida en lugar de quitártela. Claro. ¿Verdad? Si en el momento en el que hay alguien que se piensa que un periodista no le va a informar y le va a desinformar, tenemos también un problema como profesión. Claro, pero es muy curioso, y particularmente España es muy curioso, porque España tiene en la época de la dictadura, evidentemente, un control absoluto sobre los medios de comunicación, si no, no sería una dictadura. Okay. Sí. Pero 30, 40, además, 25 años después, Sergio, los medios españoles son absolutamente respetados en América Latina respecto a su balance y a su objetividad. Y uno dice, por Dios, solo pasaron 25 años de pasar a ser una voz oficial a pasar a ser una voz balanceada en el resto del mundo. ¿Cómo haces ese cambio de decir, yo antes, porque tenía que cumplirlo por orden militar, era un canal oficial, y ahora soy la voz de la diversidad en el mundo? Hombre, porque yo creo que estábamos hambrientos de democracia. Y sinceramente, pues mira, es una cosa que hemos hecho muy bien en España. La adaptación y el paso de una dictadura a la democracia lo hemos hecho, creo que con nota. Y los medios de comunicación efectivamente estaban en ese punto, bueno, pues, en un punto altísimo de credibilidad. Pero la crisis nos ha azotado como a todos. Internet y la tecnología, quiero decir, ha revolucionado este sector, ha hecho que surjan un montón de canales de pseudomedios también, ojo, que se confunden con medios de comunicación y que de alguna forma también nos está dañando. Y si no somos capaces de combatir una fake news, ¿cómo somos capaces de combatir contra un pseudomedio? Claro. Es muy complicado también, pero eso mismo está dando mala imagen y mal nombre a nuestro sector. ¿Qué diferencia hay entre un medio y un pseudomedio? Pues yo los pseudomedios es que me cuesta mucho identificarlos, porque son una cosa muy rara entre una especie de medio digital, exclusivamente digital, quiero decir, esa gente no tiene papel ni cosas de estas porque eso es carísimo, quiero decir, simplemente van a algo muy barato, en un modelo que casi parece un blog, pero le intentan dar la apariencia de que está mucho más actualizado, de que tiene noticias, de que informan, de que incluso tienen redactores, cuando realmente igual es una persona o dos que están haciendo eso, y ninguno ni es periodista ni nada. Pero cuesta mucho identificarlos porque la apariencia visual, quiero decir, el layout es muy parecido al de cualquier medio digital. Sí, es curioso, incluso el nombre de estos pseudomedios llama mucho la atención. Yo me he dado cuenta, en Costa Rica hay un montón de páginas que se llaman noticias. Sí, claro. Es decir, no sé, yo soy Randall Rivera, entonces digamos que mañana funde RR Noticias, ¿verdad? Y entonces publico en Facebook bajo RR Noticias lo que se me ocurra. Y entonces alguien le podrá preguntar a quién me leyó. Bueno, ¿y dónde leyó eso? En noticias. Porque la palabra noticias te da la legitimidad de decir, somos un medio de comunicación. Claro, es que es lo que digo, que están pensados precisamente para aparecer, para figurar como si fueran medios. Para generar una confusión. Sí, en este caso sí, efectivamente.
Sí, porque todos llevan, quiero decir, nadie se pone a creer una cosa de estas si no tiene una intencionalidad, eso es evidente. Pero yo tengo una debilidad, Sergio. Y es que aprendí a leer los papeles de lado. Y entonces yo vi el título de lo que tiene Sergio al frente que dice las cifras hablan. Te iba a pedir, eso es una falta de respeto, leer los papeles están al lado. Pero digo, podrías compartirme. Está un poco grande, se ve bien, no pasa nada. No es discreto. Pero puedes compartirme algunas cifras. Sí, mira, son cifras que quiero decir aquí, sí que puedo dar la fuente, ¿vale? Quiero decir, la diferencia de lo que hacen tal, ¿vale? La fuente es, quiero decir, la Unión Europea, ¿vale? Estos son datos europeos, no son datos globales a nivel internacional, ¿vale? Solo de la UE, de todos los países de la UE, ¿vale? Uno de los datos que quiero decir más llamativos es que por semana cada ciudadano europeo recibe entre 1 y 5 noticias falsas a la semana. Casi de lunes a viernes. Yo creo que los fines de semana descansamos de noticias falsas, debe ser. ¿Por dónde las recibimos? Porque, bueno, las reciben ustedes, porque es decir, las recibimos, ¿por dónde? Sí, bueno, pero luego esto es aplicable, quiero decir, estas cifras en el fondo son extrapolables a cualquier otro país, quiero decir, alguna. Porque evidentemente en Europa las realidades de países son totalmente diferentes, o sea que principalmente el principal canal es WhatsApp, curiosamente, el 90 y pico %, llega a través de WhatsApp. Okay. Es el canal preferido. ¿Por qué? Porque es el único, no sé que sea el único, es el que es más difícil desmentirlo. Por eso toda esta industria del fake news utiliza WhatsApp. Porque en redes sociales, si tú empiezas en Twitter o en Instagram, siempre habrá un usuario que detecte la foto falsa porque alguien ha visto la foto verdadera y te la ponga. Entonces se puede desmentir más rápido, lo que hace que de alguna forma se detenga la viralización. ¿Qué pasa por WhatsApp? Que como tú se lo estás dando a tus grupos de contacto y te llevas a llegar siempre a través de gente conocida, porque si no, nunca te va a llegar, que le llegue a la persona que tiene que desmentirlo es complicadísimo. Entonces, por eso se utiliza sobre todo WhatsApp. Además, no es una red social, en el fondo. Claro, pero además creo que ahí se cambia el esquema de la comunicación, en este sentido. Para yo ir a buscar noticias a Facebook, necesito meterme a Facebook. Sí. Para yo buscar noticias en Twitter, necesito navegar en el timeline de Twitter. Sí. Para buscar noticias en la página de Monumental, tengo que meterme a la página Monumental. WhatsApp no. Claro. WhatsApp yo tengo el teléfono aquí al lado y de un momento a otro, ¡ping! Y me llegó, yo no me metí a buscarlo. Es decir, vos cambias el esquema de la búsqueda de información porque la información te encuentre. Claro. Por eso es tan como canal, es el preferido para ese tipo de cosas. Sí, de hecho yo quiero hacer un experimento social, si me lo permiten. Hay 300 personas viéndonos en este instante por Facebook Live y la gente que nos está escuchando, que deben ser unas 10.000 o 12.000 personas. Les quiero pedir un favor, ustedes me pueden compartir cuál fue la última información falsa que recibieron ustedes, por favor, en el ámbito nacional, internacional. Yo les puedo comentar una hace menos de un mes. Nos escribió un montón de gente para pedirnos que por favor le aclaráramos lo del feriado del Día del Padre, que no es cierto, que se archivó hace un año, y todo el mundo seguía pensando que cuándo era el feriado del Día del Padre. Bueno, ese me parece una fake news. Esta semana, mientras ustedes me escriben cuál fake news han recibido recientemente a través de WhatsApp o de las redes, esta semana, por ejemplo, tuvimos un choque de versiones muy claro el lunes, cuando los estudiantes se fueron a huelga. El Ministerio de Educación decía 52 centros educativos cerrados. METSE, este grupúsculo de estudiantes, decía 306. Hay una diferencia fundamental que bastaría con volver a ver cuáles son los que están cerrados. Dice, vamos a ver, dice ya Johannes, dice murió Pelé. Esa fue una información falsa reciente circulada en redes sociales. Saludos a Luis Gerardo Guadamos en Atenas y a Walter Quesada en Orlando, Florida. David Valerín dice también, Diego Valerín dice que murió Pelé. Dice también, vamos a ver, porque aquí hay entre comentarios. Walter Quesada, que Trump es cristiano. Manuel Rodríguez hace una chota, por supuesto, que la dice encontró a los autores del video solo con oír la voz. Dice Daniel Aguilar, educación dual. Bernardo Padilla pone un ejemplo de ayer que circuló, de que el hermano del presidente trabajaba en una institución estatal y recibió un montón de plata, y resulta que ningún hermano del presidente trabaja en una institución estatal. Luis Gamboa, un meteorito desmentido por la NASA.
Bueno, ahí se llenaron los comentarios. Pero decir, todos tenemos esa experiencia. ¿Por qué es que se nos apaga el chip? Cuando uno ve una película en el cine, uno tiene un chip en el cerebro que apaga, es un contrato de ficción para que su cerebro no registre que la película es falsa. Es decir, usted está viendo al Capitán América luchando en la Segunda Guerra Mundial y usted sabe que es una película, pero por un momento su cerebro apaga ese chip y usted se mete creyendo o asumiendo que el Capitán América está luchando en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué en las noticias por WhatsApp, en estas noticias falsas, apagamos ese chip también? Yo creo que queremos, ¿no? En el fondo. Porque son afines a nosotros. Efectivamente, porque es más fácil. De hecho, quiero decir, si tú vas a compartir una noticia, sea o no sea falsa, que te llega por WhatsApp, piensas a qué personas se lo vas a enviar, porque piensas en a qué personas esa noticia les va a gustar leerla. Quiero decir, si va en contra de los ideales de otras personas que sean amigas tuyas, ni se la mandas muchas veces. Entonces, esto es lo mismo, pero quiero decir, con las noticias falsas. Entonces... Doña Flor, no sé si tiene algún comentario al respecto de supongo que usted también recibirá noticias falsas respecto a lo fácil que se dispersan de un solo momento. Sí, yo creo que para mí ese es el gran peligro de hoy en día de los fake news, es la facilidad con que se transmiten y esta casi que inconsciencia con la cual uno lo recibe. Ahora, yo creo que parte del mensaje yo creo que queremos dar en la conferencia de hoy, o sea, claramente que los periodistas y los comunicadores tienen un rol fundamental, pero creo que cada uno de nosotros tiene que comenzar a responsabilizarse también. O sea, de asegurarnos de que nosotros como individuos y como costarricenses participamos de manera activa en desmentir lo que sabemos de antemano que no es cierto, digamos. Y creo que ahí muchas veces nos quedamos callados. O sea, yo creo que todos... incluso en estas redes relativamente de amigos, o sea, muchas veces, digamos, le llegan a uno cosas con las que uno claramente no está de acuerdo, pero bueno, por no meterse ahí a armar un problema en el chat, uno no dice nada, pero creo que en realidad yo más y más realmente creo en este poder del individuo de que tenemos que ser responsables, digamos, de la información que recibimos y de la que transmitimos también. Yo ahora le enseño a silenciar los grupos. Por supuesto que sabe, ya, claro. Yo me he querido salir de varios, pero pero no se salga, no se salga, lo silencio un año y ya está, los tiene listos y no se enoja nadie. A mí me pasa, y recientemente me pasó, con un tema del Día del Padre, del feriado del Día del Padre, por cierto, claro, que alguien me dijo, mira, Randall, ¿cuál es el feriado del Día del Padre? Y yo, no hay feriado del Día del Padre, por Dios, ¿dónde lo leíste? En Facebook. Y entonces le dije, ok, ¿y quién lo informó? O sea, ¿quién lo informó? ¿Cuál fue el medio? ¿Facebook? No. Facebook es la plataforma. ¿Quién lo informó? Facebook. Y le dije, pero ¿no te tuviste a ver cuál era el link? Y no. O sea, Facebook pasó de ser, en la percepción pública, la plataforma a convertirse en la fuente. Es complicadísimo. Sí, claro, y de hecho también ahí entra, con este caso específico, que a mí también me llegó esa noticia, también juegan con el desconocimiento, porque finalmente cuando a mí me mandaron la imagen, uno identifica que es la fuente, la Gaceta, pero cuando ya entonces uno va y hace un poco más de revisión, uno se identifica que es la publicación del proyecto de ley, un paso, digamos, básico dentro del proceso legislativo para llegar a la aprobación de una ley, parte, digamos, del principio de publicidad. Y ahí es donde entra, digamos, para mí, una de las complejidades que tiene este tema, y es que dentro de noticias falsas, hay diferentes tipologías de cosas que están ahí metidas, digamos, no todo es información. En este caso yo identificaría que estamos frente a una clara noticia que genera desinformación, que parte de una información real, como la publicación de un proyecto de ley en el periódico oficial, pero que genera que el consumidor identifique y perciba y crea una cosa que no está fundamentada. Porque básicamente dice publicación del Día del Padre, asueto, artículo 1, declárese asueto tal día.
Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a identificar, no todas las noticias falsas no tienen fuente, algunas sí tienen fuente, pero lo que están haciendo es un uso indebido de esa fuente para posicionar otras posiciones. Tenemos otras que son abiertamente falsas. También tenemos otras noticias que básicamente es un titular sensacionalista para generar tráfico en la web. Entonces, claro, en ese conjunto de cosas también es responsabilidad de nosotros tratar de ir precisando qué entendemos por noticias falsas para no meter todo ahí. Y cuando todo hay una maraña de cosas, entonces todo puede ser noticias falsas o como nada podría ser noticias falsas. Y ahí Facebook termina siendo una fuente, digamos, donde confluyen todas estas tipologías de informaciones para el ciudadano. Una querida colega, Rocío Álvarez, me dice: Randall, finalmente, ¿qué está en juego? ¿La libertad de expresión, la credibilidad de las noticias o la noción misma de lo que es real y no es real? Finalmente me parece que es la realidad lo que ponemos en duda. Hombre, sí, es que evidentemente es lo que estás cuestionando todo el rato, porque si al final lo único que vamos a conseguir es, de seguir así. Otro dato que tenía aquí es que para 2022... Ya iba con los datos de otra vez. La mitad de la información que recibamos cada uno de nosotros va a ser falsa. ¿La mitad? La mitad. Okay. ¿Vale? Esto es un informe de una consultora de Estados Unidos seria, ¿vale? También quiero decir, no es ningún dato falso. Eso es lo que se estima. En ese caso, ahí es lo que hablamos de la realidad. Es que si la mitad de lo que te llega es falso, va a llegar un punto que o bien nos lo creamos todo o bien lo cuestionemos todo. Claro. Vas a acabar cuestionando la realidad, cualquier cosa, y eso ni es sano, ni mucho menos para cualquier sociedad. Quiero decir, eso es un problema muy importante. Sí, de hecho, ¿alguno de ustedes ve Stranger Things? Sí. ¿Sí? ¿Serio? Sí. ¿Usted la ha visto? No. Bueno, sí. ¿Usted ha notado que el mundo el Uptown Down, creo que se llama el otro lado en la versión en inglés? ¿Usted ha notado cómo es exactamente igual, pero diferente? Sí. O sea, me explico. Es lo mismo, pero en negro, sí. Sí, es lo mismo, igual, pero en negro y con ceniza cayendo. Sí, eso es, sí. Okay. Es un mundo arrasado Pero hay un momento en que los protagonistas de esta exitosa serie no tienen idea en cuál realidad están. Sí, porque lo confunden, se mezclan las dos realidades. Eso hacen las noticias falsas. Sí. Es que de eso viven. Gracias a eso, quiero decir, si fuera tan evidente que son noticias falsas que lo identificáramos inmediatamente, no tendría ningún efecto. O sea, su efecto, su magia, entre comillas, quiero decir, porque yo no lo veo nada beneficioso, pero no deja de funcionar, es precisamente eso, que consigue confundirse, mimetizarse con la realidad. Claro, el problema es que cuando no crees en nada, ¿en qué crees? Bueno, pues nos veremos todos unos descreídos. Claro, pero en un sector en un mundo lleno de descreídos, el problema de eso es que te prestas a todo tipo de abusos por parte del poder, y del poder me refiero desde el poder político a cualquier tipo de poder empresarial, de dinero. Quiero decir, en un sector de descreídos eso es un problema muy grave, la gente es muy fácilmente manipulable. Gracias a Elena. Upside Down. No, yo ahí quería hacer un punto, porque hay algo que me llamó la atención a mí. El Estado de la Nación va a presentar hoy los resultados de la encuesta que hicieron ellos sobre el tema de confianza, o la pérdida de confianza que han tenido los costarricenses. Y viendo los datos, a mí me llamaba la atención porque, si bien, o sea, ya hemos conversado sobre el hecho de la pérdida de confianza de los costarricenses sobre las instituciones políticas, en la encuesta igualmente baja está el dato sobre confianza interpersonal. Es decir, que el costarricense no solo no cree en sus instituciones, sino que no cree en nadie. O sea, se está volviendo así. Eso es un poco, digamos, contradictorio con el hecho de que cualquiera le da información y se la cree. Claro, eso es lo que me parece una paradoja. Es una paradoja realmente. Pero por otro lado, yo creo que el peligro también de esta pérdida de confianza interpersonal es que se pierde un sentido de colectividad también. Y el sentido de colectividad es sumamente importante para una sociedad. O sea, si yo no creo realmente en lo que hacen, en que yo puedo creer en mis vecinos y puedo compartir con mis vecinos, o sea, y uno se vuelve tan individualista que deja realmente de creer en ese sentido de comunidad, de que hay un bien común, y que ese bien común
que es, digamos, nuestro país, tenemos todos que contribuir de alguna manera a eso. Respecto a la credibilidad y los datos que sigue teniendo serio sobre la mesa, me paró el pelo. 2022, la mitad de todas las informaciones que recibimos eran falsas. ¿Qué más datos tienes que compartir con nosotros? Los datos que tenemos, que digamos, este también viene de la Unión Europea, es que el 31% de las personas, o sea, 3 de cada 10 personas, dan credibilidad a todas las noticias que le llegan, independientemente de si son falsas o no. Precisamente porque te vienen de fuentes, no es que sean fuentes, es decir, sino de que te llega a través de tu círculo de confianza. Y eso es lo que hace que 3 de cada 10 que ni se lo planteen siquiera la existencia, o sea, de que pueden ser falsas siquiera. El círculo de confianza es importantísimo, porque claro, ya ahí rompes, digamos, la desconfianza entrante. Pero eso significa, vos en serio, ¿tenés idea de cuántos contactos tenés en el teléfono? No tengo ni idea. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuántos contactos tiene en el teléfono? 400. 400 tenés vos. Ok. Significa que si vos hoy te decidís a compartir una información falsa entre tus contactos, se los mandas a todos en Facebook, 125 personas, un poquito más, 130 personas van a darle credibilidad absoluta a lo que les pusiste. El daño, y el resto lo valorarán, ojo. Claro. Es decir, o sea, 3 de tal, gente se lo va a creer. 130 ciegamente se lo va a creer. Sí, pero tal cual. O sea, quiero decir, en el momento, el resto lo valorará. Claro. Muchos le darán credibilidad también. O aunque no lo crea, la comparte, que eso es una cosa increíble. Mira, esto puede no ser cierto, pero ahí se lo reenvío. Sí, pero yo por si acaso, mira, que sepan que esto está circulando por ahí, que estén informados. Para que sepan que yo me di cuenta primero. Sí, es que ahora todos queremos dar la exclusiva. Sí, todos queremos dar la exclusiva, pero realmente, vamos a ver, yo entiendo esa dinámica en los medios de comunicación, pero no entiendo esa dinámica en la gente, ¿verdad? Sí, bueno, pero incluso si en los medios, que decir, hemos tenido siempre la tentación de esa dinámica, y ojo, por culpa de esa dinámica hemos caído en muchísimos errores muchas veces. Así es. Yo creo que ahora, por ejemplo, los medios hemos dado un paso atrás en eso, y antes de lanzar una noticia, por ejemplo, cuando compartían lo de la muerte de Pelé, y decir, en medios yo creo que es de donde más meteduras de pata hemos tenido, y hemos dado pábulo a ciertas noticias falsas, es con muertes de personas, por intentar ser los primeros en dar esa noticia. Por culpa de eso, gracias a eso, depende de cómo lo queramos ver, ahora estamos frenando un poco y decir, bueno, antes de comentar algo tan grave, antes de darle viralidad a esto, vamos a confirmarlo y contrastarlo como haríamos con cualquier otra noticia. Sí, yo estaba intentando buscar dónde lo había leído, no sé si fue en el Chicago Tribune, pero en algún momento hay un medio de comunicación que en medio de los 90 se planteó en los Estados Unidos, suave, dejemos de informar, o sea, dejemos de que la prisa por informar sea la que rija nuestras agendas y más bien la exactitud. Sí. Que en buena hora los medios de comunicación del mundo hemos optado también por esa situación, no sin pegarnos alguno que otro chasco. Ese es el problema, efectivamente, eso es. Es decir, que apostar por eso como medio de comunicación no es fácil, sobre todo en la era de Internet. En la era de Internet, el clic fácil, el que primero lo cuelga, es el primero que se lleva eso no la gloria, quiero decir, en este caso, es los clics. Y la dictadura del clic es muy peligrosa y nos ha jugado muy malas pasadas a los medios. Bueno, el tema del clic, ¿cómo luchas con eso desde un medio de comunicación consolidado? Es decir, puede ser que la información sea falsa, la que brinde un pseudo medio de comunicación, un pseudo medio, pero eso les asegura el clic, aunque cuando entres te des cuenta que es falso. Sí, a ver, es que es muy complicado de luchar. ¿Vale? Quiero decir, porque además y todos los medios vivimos de la audiencia, quiero decir, entonces es que eso es evidente. El problema es pararte, reflexionar y como medio, incluso decir, bueno, vamos a perder unos clics, posiblemente otros se lleve tal, tenemos que ser muy ágiles, muy rápidos, pero si no estamos seguros, nota, porque al final lo que vamos a intentar como medios serios o medios consolidados es mantener una audiencia fiel, que siga pensando en nuestra credibilidad y no buscar el clic fácil de ganar 500.000 visitas un día que no van a volver nunca más y tampoco nos va a servir de nada. O sea que a nosotros nos ha costado mucho hacer ese ejercicio, ojo. Sí, sin duda alguna, porque la prisa siempre es un diablito que tenemos parado en el hombro. Y si eso nos ha pasado a nosotros, yo entiendo también que un ciudadano cuando le llega quiera dar esa noticia rápido para decir, yo me he enterado primero. Claro. Es decir, que es que a nosotros nos ha llevado un tiempo y un periodo de madurez siendo profesionales de esto. Entonces me puedo imaginar a cualquier otra persona, o sea, yo lo puedo entender,
¿Y hasta dónde pueden meter mano los gobiernos? Porque es que cuando yo pienso, y soy sincero, cuando yo veo que esta administración, por ejemplo, se plantea la lucha contra las fake news, lo que se me para el pelo, el que me queda en algún momento, es decir, suave, eso podría comprometer la libertad de prensa, sí, o el acceso a información pública. Digo, ¿dónde está ese balance? Sí. ¿Gobierno métase a luchar contra las fake news? ¿O eso es una violación a la libertad de expresión? Yo os puedo comentar un poco cuál es un poco la tendencia que se está llevando en Europa, ¿vale? Quiero decir, y que en cierto modo yo comparto personalmente, en este caso. La Unión Europea, mira, en las últimas elecciones lo que hizo fue, ahora en mayo tuvimos elecciones en prácticamente todos los países europeos. En España incluso fueron elecciones europeas y elecciones nacionales, o sea, fue doble. La UE lo que hizo fue establecer un mecanismo, ¿vale?, de control, de vigilancia para todas las fake news, que no tiene nada que ver, no es una medida legislativa, no es una ley, no es una norma, no es sancionador, de hecho actuaba a posteriori, ¿vale? Cuando se producía una fake news, actuaba, la identificaba, automáticamente lo chequeaba con cada gobierno, el gobierno de turno que le tocara en este caso, y desmentía la noticia utilizando redes sociales, diferentes canales. Bueno, fue un sistema, yo creo que, a ver, la eficacia... Ese era mi cuestionamiento. Tampoco vamos a decir que fuera muy alta, ¿vale? Pero lo que hizo fue este modelo. A partir de ahí, además, ha recomendado a todos los países europeos que no legislen en caliente este tema. Que no legislen en caliente y que no, sobre todo, que no sancionen. En Europa solo hay un país que tiene una ley contra las fake news, que ese es Francia, ¿vale? Y lo tiene totalmente limitado a momentos electorales, ¿vale? Es un mecanismo en que si alguien detecta una fake news o cree que está una fake news, puede pedir a un juez que eso quede embargado. Es que las medidas pueden ser, a ver, es que esto mal utilizado según... Es que estas medidas, o eres un país con una democracia a prueba de bombas, pues es muy peligroso, porque tú pedirle a un juez, por ejemplo, que embargue una noticia o que incluso censure o clausure temporalmente un medio de comunicación digital, eso es peligrosísimo. Claro, podría considerarse una violación al acceso a información y a la libertad de expresión. No me acuerdo, a ver, lo tengo por aquí apuntado. Creo que era Malasia. Sí, Malasia. Malasia hizo una ley sobre esto. Esa ley ha durado 4 meses, ¿vale? Que la han tenido que derogar pues de la polémica que se ha montado, precisamente porque al final lo que se consiguió fue totalmente lo contrario. Es que el gobierno abusó de esa potestad. Es que el primer condenado, no recuerdo muy bien el país, de eso sí que disculparme, quiero decir, sé que no era, o sea, la persona condenada no era de Malasia, no sé si era es que no me acuerdo si era de Dinamarca, no recuerdo, era una persona extranjera que cometió la osadía de grabar un vídeo de YouTube criticando, ¿vale? No sé si era una actuación policial o la actuación de una ambulancia, del mecanismo de sanidad, porque habían llegado tarde, o sea, habían tenido un incidente y llegaron tarde, o lo que esa persona consideró que era tarde. Entonces el gobierno dijo que era eso de estar criticado tal, que eso era una fake news porque no habían llegado tarde, habían llegado para los estándares de Malasia en un tiempo súper prudencial, y esa persona fue condenada a una semana de cárcel. ¿Una semana de cárcel? A una semana de cárcel. Entonces, claro, a ver, es que esto incluso generó un problema internacional. Decir, oiga, que es que esta persona colgó un vídeo en YouTube ejerciendo su derecho de la libertad de expresión, de poder denunciar incluso esta situación como tal. Y a él le puede parecer que la actuación en este caso, pues eso, fuera la ambulancia, fuera la policía, que ya os digo que no recuerdo exactamente cuál era, pero esta persona estaba en su derecho. Es decir, pero claro, el gobierno de Malasia consideró que no. La cosa es que 4 meses después de aprobar esta ley, la han tenido que derogar. Porque se presta claramente a abusos, no solo en Malasia, sino si los gobiernos empiezan a implementar controles sobre las informaciones, son una clara violación. Yo puse este ejemplo porque es el único que conozco que ha tenido una legislación específica y dura contra esto. Y al derecho a la información, que yo quiero recordarles, los titulares del derecho a la información no somos los periodistas, son ustedes que reciben justamente la información. No, Randall, y pensando en el gusto por los datos, de hecho estábamos viendo algunas cifras que vienen del Eurobarómetro del 2018 y se le preguntaba a 26,000 personas, se les preguntaba quiénes son los principales responsables para regular la difusión de noticias falsas, y 45% decía los periodistas, un 39% decía son las autoridades gubernamentales,
Y por otro lado, en un tercer lugar, los dueños, los gestores de la prensa y los medios de comunicación con 36%. De esta población, el 83% consideraba que las noticias falsas son un peligro para la democracia. Y de esto, digamos, 37% decían, yo recibo noticias falsas diariamente. Entonces ahí uno puede ver claramente que de algún modo las percepciones ciudadanas identifican en su gran mayoría, como un 70%, a los periodistas y a los medios de comunicación y a los que están detrás de los medios de comunicación en términos financieros como los principales responsables de regular la difusión de noticias falsas. Claro, aunque no venga de sus medios de comunicación. Efectivamente. Eso es lo que resulta interesante. Quiero poner un ejemplo con nombres. Es como que, vamos a ver, el semanario Universidad, que tiene un segmento dirigido directamente a eso, es como que el semanario Universidad sea el encargado de que otros medios de comunicación o pseudomedios no publiquen informaciones falsas. Eso en la práctica es imposible, pero en Costa Rica hemos descubierto, bueno, no inventamos el agua tibia, pero en Costa Rica se hizo y se ha hecho bien. Dos iniciativas respecto a eso, uno es No Coma Cuento de La Nación y el otro es Doble Check de el semanario Universidad, que realmente han venido a resguardar esas cosas. Pero ayer yo lo pensé, ayer me hizo a mí una entrevista un periodista de Doble Check sobre las declaraciones de Kenneth Sánchez, el director el presidente del grupo de estudiantes, ¿verdad? Y entonces me decía, me hizo una entrevista ayer tarde-noche, y entonces yo me puse a pensar cuánta gente habrá leído la información falsa que estaba brindando la primera persona respecto a la confirmación que estaba haciendo Semanario, que es otro medio diferente a quien publicó la noticia, de esa información. Pareciera que siempre estamos en desventaja, doña Flor. Yo creo que sí, siempre estamos en desventaja, pero yo creo que en un sistema democrático como el que tenemos en Costa Rica es prácticamente imposible lo que hablábamos en términos de censura. O sea, no sería la manera de hacerlo. Nadie va a permitirlo y de nuevo en cualquier parte se puede usar mal eso. Entonces yo creo que volvemos a un tema más de autocensura por parte de los mismos periodistas, comunicadores, y más allá de la autocensura, yo creo que aplicada de nuevo a los profesionales de la comunicación, creo que eso tiene que venir también a través de la educación de todos los ciudadanos. O sea, yo creo que tenemos que tener mucho más en términos de educación cívica, mucho más en términos de educación crítica. Yo muchas veces me pregunto por qué la gente cree cosas que son tan francamente tontas, que uno dice, pero ¿a quién se le ocurre creer eso? O sea, y yo no sé si es que tal vez yo vengo con un background más de investigación y de la ciencia, y que uno tiene que, lo que uno cree es porque está respaldado por datos, por cifras, por una investigación, pero hay cosas que la gente se cree que yo digo no es posible que se lo crean. Entonces me hace reflexionar si es que tenemos grandes deficiencias en nuestros sistemas educativos. O sea, que no les estamos enseñando a los jóvenes a pensar de manera crítica, sino que les estamos enseñando simplemente a que se aprendan las cosas de memoria, por ejemplo. Claro, lo que pasa. Entonces creo que hay algo ahí que tendríamos realmente que examinar también, me parece. ¿Sabe cuál información circuló la semana pasada que claramente era falsa? Que el Papa Francisco había autorizado las violaciones de sacerdotes a menores de edad. Eso es impensable, o sea, simplemente no tiene ni pie ni cabeza. Y ahora alguien nos decía en Facebook, yo lo recibí por una persona que me dijo, esto es cierto. O sea, la primera persona que manda, esto es cierto, se la creyó, o digo, habrá un montón que se crean cosas tan ridículas, pero estará vinculado la creencia en las noticias falsas, Sergio, a la baja escolaridad. Yo no creo que tenga que ver tanto con la baja escolaridad, quiero decir, porque, a ver, según en qué países la escolaridad es total, quiero decir, no tal, y esto se sigue difundiendo igual, o sea, no esto, o tienen un sistema educativo de un nivel altísimo y da igual, sigue funcionando tal. El problema yo creo que puede estar en la parte de la educación, en que hablábamos antes de que estábamos en la era de la información, pero estamos en la era también de la sobreinformación, y creo que no hemos preparado a la gente. Y nosotros mismos como periodistas hemos tenido que aprender a base de errores y de muchos golpes a
a saber discernir con tanta información que nos llega por tantas vías diferentes, por tantos sitios diferentes, qué información es creíble, qué no es creíble, qué canales son de fiar, qué canales no son de fiar. Porque, quiero decir, hay mucha gente, yo cuando lo cuento hablando, pues no sé, con fuentes y demás, y dices, no, mira, aunque me lo estés contando tú, yo nunca lo voy a publicar hasta que no lo tenga confirmada por 2 fuentes más, que además no te diré qué fuentes son. Se quedan y te dicen, pero ¿lo confirmáis? Digo, sí, 3 veces. En nuestro medio no se publica nada que no esté confirmado por 3 fuentes diferentes. Claro, eso se lo han enseñado a un periodista. Claro. No se lo hemos enseñado a la gente en las escuelas, que antes de divulgar cosas, yo no digo que haya que seguir la regla del 3, pero que sí hay que confirmar las cosas antes de divulgarlas. Y eso igual lo podríamos empezar a inculcar también en un sistema educativo. Bueno, aunque no todos los periodistas lo tienen claro. Hace 22 días publicábamos un lunes a las 6:50 de la mañana, no se me va a olvidar. Hoy se va el ministro de Educación, lo publicamos aquí en Monumental. Bueno, les cuento como director para poder publicar eso. En el caso nuestro necesitábamos 2 fuentes independientes entre sí de alta jerarquía que nos verificaran la información. Hasta que la obtuvimos, la publicamos. Bueno, la conferencia de prensa en la que se fue el ministro de Educación era a la 1 de la tarde. Es decir, teníamos 5 horas de diferencia entre que Monumental lo anunció y que pasó en el país. Yo en esas 5 horas recibí, no sé, 10 mensajes de colegas diciendo, mira, Hernández, pero lo tienen confirmado. Y yo en dos ocasiones me enojé y le dije, por supuesto, ¿cómo voy a publicar una cosa así si no lo tengo confirmado, verdad? Bueno, también hay periodistas que tenemos que aprender, digamos, que efectivamente la confirmación es increíble lo que voy a decir, pero que la confirmación es fundamental en esto. Sí. Pero bueno, es lo que decíamos antes también, de que nosotros mismos a veces somos culpables de esta falta de credibilidad, quiero decir, porque no todo el mundo hace esa confirmación, quiero decir. ¿Cómo entendemos que es una noticia falsa? Porque yo he notado, y lo he notado aquí, hay alguien que de la mañana nos está criticando que no tiene foto en el perfil, pero ¿cómo entendemos cuando es una fake news y cuando tenemos una diferencia con el enfoque del medio? Aquí alguien me acaba de poner, Matices de hoy es fake news, que nosotros somos fake news, entonces yo digo, es muy fácil de entender. Vamos a ver, si usted pone, primero nos está oyendo en vivo, segundo, puedo traer un periódico con la fecha del día y lo pongo sobre la cámara. Después, si usted pone el nombre de Sergio en Google, va a encontrar que es Sergio, sale. Doña Flora es Doña Flora y Juan Guillermo es Juan Guillermo. Entonces, listo, no es fake news, es cierto, aquí estamos. Que usted tenga diferencia respecto a lo que yo digo o yo informo, eso no es un fake news. Usted podrá creer que yo estoy equivocado en el enfoque, podrá creer inclusive que yo estoy intentando manipularlo, pero eso no es un fake news, eso no es una información falsa. Pero de un momento a otro tiramos todo en el mismo saco de fake news, ¿verdad? ¿Cómo distinguimos eso para entender también a la hora de regular lo importante? Sí. Pero bueno, yo creo que volvemos también un poco, ¿no?, al tema de la formación. Antes hablamos de que hay muchos tipos de fake news, quiero decir, está la fake news, está lo que llamamos la posverdad, que no es lo mismo que una fake news en el fondo. La posverdad es manipular la realidad, dar la forma para que se asemeje a lo que tú quieres, quiero decir, que no es del todo falso, pero tampoco es verdad al 100%. Es como una falacia de relación. Sí, eso es, sí, efectivamente, está ahí a caballo entre la fake news y la noticia propiamente dicha, quiero decir, tal. Entonces, y luego está lo que es la opinión. Es evidente, es como confundir un fake news con un meme, quiero decir, te podrá hacer gracia o no te podrá hacer gracia, pero un meme es sátira, quiero decir, no tiene nada que ver en el fondo con una fake news, y el objetivo es otro totalmente diferente. Y una opinión, pues tú puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo. Eso no quiere decir ni que sea, pues desde luego, ni una fake news, ni muchísimo menos. La posverdad, voy a poner un ejemplo muy burdo. Ustedes están viendo al fondo, detrás mío, una pared que es blanca, ¿verdad? Entonces yo podría decir, bueno, esta pared es blanca, es suave, y por lo tanto está hecha de marshmallow. Okay. Esa relación que yo acabo de hacer, efectivamente es blanca. Ahí está un hecho verdadero. Digamos que sea suave, efectivamente suave, es el segundo hecho verdadero. Que sea hecho de marshmallow, no. Esa es la falacia donde yo relaciono, digamos, hechos verdaderos con una conclusión falsa. Sí, eso es. Ese es el tema de la posverdad. Tomar una foto donde está medio vacío Washington y decir, es la toma de posesión más exitosa. Eso es posverdad, y al final lo que se pretende es que se convierta en una verdad absoluta. Ese es el tema. Pero quiero decir, claro, en el fondo todo lo confundimos, todo lo mezclamos, pero porque al final todo es desinformación. O sea, el objetivo, quiero decir, es, bueno, no sé si el objetivo, la consecuencia más bien es esa.
Goebbels era un experto, el ministro de propaganda nazi, en este tema a finales de los años 30. Sí, claro, si que esto no lo hemos inventado nosotros. No, por supuesto que no. Si Goebbels hubiera tenido redes sociales... se han ganado y perdido... Claro, imagínate que con redes sociales, digamos, tal vez el mundo completo se hubiera vuelto nazi en ese instante. Aquí nos pregunta Manuel, que ya lo voy a decir porque se me corrió un poquito los comentarios, pero es que Manuel decía, Randall, y cuando filtrar e informar a criterio, o sea, omisión selectiva, ¿no es un tipo de fake news? Yo eso lo veo como más de posverdad. Es decir, yo no comparto, quiero decir, desde un punto de vista periodístico, que selecciones los datos que se dan. Evidentemente sí que elijas uno para titular u otro, quiero decir, porque eso es un poco la potestad que tiene el periodista de resaltar lo que él considera que puede ser más importante. Pero después, quiero decir, nosotros en cualquier noticia daríamos todos los datos, el resto de datos. Nunca quitarías unos para refrendar solo los tuyos. Y escoger las... Pero el que hace eso está haciendo posverdad, quiero decir, está manipulando la realidad cogiendo solo unos datos. Ok, y si no escoges los datos de una noticia, sino las noticias que informas, ¿cómo lo haces? ¿Es malo? Es bueno. Digo, yo soy director de medio y te puedo decir, nosotros publicamos 18 notas en la edición del mediodía y hay 40 noticias. Nosotros hacemos lo mismo. Sí. Y yo creo, siempre digo lo mismo, quiero decir, en una noticia... cuando decimos el periodismo es subjetivo. Sí, es subjetivo en el momento en el que selecciona, no en el momento en el que lo escribe. Quiero decir, una noticia es una noticia, punto. Es que tampoco se le puede dar muchas vueltas. O sea, no tal. Y tenemos tanto tiempo para estar incluso cuando dicen, no, es que torcer la realidad. De verdad, no tengo tiempo para estar torciendo la realidad. tengo que sacar noticias, ¿no? Tengo que sacar 4 noticias en la mañana, no va a torcer ninguna. Claro, efectivamente. No tengo tiempo para eso, pero decir, yo para mí está en la subjetividad. Y quiero decir, a ver, ese siempre es el trabajo de un periodista. También seleccionar y marcar, que decir, para eso hay muchos medios y medios diferentes que darán otras noticias. Lo que tú consideras que es relevante para tu audiencia, que al final nosotros nos debemos a nuestra audiencia y nosotros seleccionamos teniendo en cuenta ese criterio. A mí me lo preguntaron recientemente en una charla universitaria, cómo escogían las noticias. Yo opté, me pareció fundamental escuchar tu respuesta, por usar un esquema que pareciera de arranque objetivo. Que hay una cosa que se llama valores noticia y que compartimos todos los profesionales en el mundo: actualidad, novedad, importancia, bueno, y tenemos un montón más que tiene que ver con la persona que está implicada, con la persona que les afecta, con la novedad, es decir, que no sea una cosa que pasa todos los días. Bueno, incluso con el entorno. Un día la misma noticia puede ser la noticia de portada, porque ese día coincide, y otro día esa misma noticia ni siquiera se habría publicado. Así es, eso significa que entonces a la hora de sentarnos a escoger las noticias que vamos a publicar hoy, yo debería escoger la que reúne mayor cantidad de valores noticias. Sí, eso es, sí, claro. Y que pareciera a partir de la objetividad. Son las 3:09. Permítame ir a la única pausa comercial que tenemos en el programa. Les cuento que yo siempre le pido a los invitados que escojan la canción con la que cerramos. Así es que en esta pausa comercial tienen que escoger la canción con la que cerramos. Esa es la pregunta más complicada del programa. Lo sé, 3:09. Vamos a la pausa y volvemos. Matices. Tarde con 17 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Quisiera, en los 5 minutos que nos queda de programa, un día esto leí a una persona que admiro profundamente, es uno de
letrados del Tribunal Supremo de Elecciones, don Gustavo Román, que Gustavo hizo una columna en el diario La Nación un domingo de esos que realmente me pegó, me llamó extraordinariamente la atención, y quería pedirles a ustedes una opinión al respecto. Dice en un párrafo Gustavo, está hablando de los tipos de periodismo, y dice: y del periodismo de calidad, el cual investiga y verifica, indaga y concluye, que ofrece hechos contrastados, que sobre esos hechos puede hacer valoraciones y promover causas ideológicamente asignadas, pero sobre la base de los hechos, respetando siempre los hechos. Este tercer tipo de medios y periodistas, última esperanza de la democracia, es hoy víctima del ataque de aquellos a quienes les desmontan sus patrañas y de la indiferencia de unos consumidores que no han acabado de entender que el hundimiento de la base financiera en ese servicio público llamado periodismo precederá indefectiblemente al hundimiento de nuestras democracias. ¿Cuán importante? Yo no les pido que estén de acuerdo. Claro que Gustavo lo pone en una situación muy dramática, pero también recuerdo al exfiscal general de nuestro país, Francisco de Alanese, que me decía: Randall, en los regímenes dictatoriales, la prensa es lo primero que cae, porque es la garantía de la democracia. Ok, cuando los medios de comunicación consolidados tenemos que luchar todos los días contra los clics fáciles, contra las noticias falsas, contra un recorte de pauta, porque finalmente el buen periodismo se paga, y hay que pagar salarios, hay que pagar computadoras, hay que pagar un montón de cosas. Es caro. Ok, ¿cómo hacemos, ya no como gremio, sino como país, para proteger a los medios de comunicación consolidados de una crisis financiera innegable? ¿En serio? Esa es la gran pregunta que nos gustaría. Digo, si no serías dueño de 1000 medios de comunicación. Efectivamente, por eso digo que... No, yo lo que voy a decir es que sí que estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Además, soy de los que piensan que un país sin periodismo, es decir, no va a tener nunca democracia, no puede tener una democracia, pero sobre todo cuando hablamos de darles un periodismo que sea rentable y solvente. Ese periodismo de calidad, tenemos que encontrar la forma de que sea solvente. Si no es solvente, siempre va a ser víctima de este tipo de ataques, es decir, va a ser un periodismo débil, de alguna manera. Nosotros nos equivocamos, nosotros los medios, creo. Al inicio de la era de la tecnología, regalamos nuestro trabajo a diestra y siniestra, hoy no sabemos cómo cobrarlo. Nosotros, por ejemplo, en España ya prácticamente el debate ahora mismo es cuándo instalamos todos un muro de pago. Todos. Sí, todos. Se está planteando seguir, quiero decir, pero es que eso es un tema, quiero decir, que ya es cosa de hacerlo este año, no es una cuestión que estemos pensando de aquí a... Pues que sea un debate generalista, quiero decir, no, estamos planteándonos pues seguir un poco la estela. Hemos visto el ejemplo de que el periodismo de calidad, por ejemplo, de Financial Times, Wall Street Journal, The Economist. The Economist es una cosa súper curiosa. En estos tiempos y con todo este tiempo de internet y demás, quiero decir, nunca ha regalado su trabajo, y las suscripciones pero las suscripciones en internet, quiero decir, claro, es The Economist, y es la calidad, claro, han crecido. O sea, ha conseguido aumentar sus suscripciones en este entorno en el que todos perdemos audiencia, todos perdemos suscriptores. Quiero decir, yo os estoy hablando, quiero decir, yo trabajo en un periódico en papel, o sea, quiero decir, más tradicional que eso. Un impreso, sí, tenemos digital, es mixto ahora mismo, pero históricamente es un periódico impreso, quiero decir, no tan. Y ahora mismo el debate es decir, oye, vámonos a la audiencia que hemos tenido históricamente, es la audiencia dispuesta a pagar por el periodismo de calidad para poder seguir haciendo ese periodismo de calidad, porque si no, no vamos a poder, es imposible hacerlo. Sí, por supuesto, porque uno dice, bueno, si los lectores de ese periódico estaban acostumbrados a pagar, no sé cuánto se pagará en España. Expansión es el periódico más caro de España. Ok, ¿cuánto cuesta un ejemplar? 2,80, 2,80 €. Ok, casi 3 euros. Sí, al día, es diario. 2.100 colones al día, ok. Entonces, ¿por qué? Si los usuarios estaban acostumbrados a pagar 3 euros al día por esto, ¿por qué en internet lo disfrutan gratis? ¿Por qué no pagar por el buen periodismo? Claro, efectivamente, por eso digo que nosotros mismos nos sentimos la trampa. Claro, pero si nos equivocamos, pero tenemos que hacerlo todos al mismo tiempo, porque es que Monumental dice, bueno, mañana voy a cobrar $1 por mes. Para empezar, en España sería ilegal hacerlo todos al mismo tiempo si lo habláramos, quiero decir. Sí, pues, por tema de competencia sería totalmente ilegal. Ajá. Eso para empezar. Lo que quiero decir es que es un debate que está en todas las redacciones. Yo no sé cuándo lo va a hacer mi competencia, no tengo ni idea. Pero al final, quiero decir, nosotros vamos a marcar nuestra propia agenda
pero sabemos que está en tal y hemos tomado esa decisión, lo hagan o no lo hagan el resto. Lo que quiero decir es que estamos todos internamente en ese debate, no que lo estemos haciendo todos a la vez hablándolo al mismo tiempo. Pero tiene que ver con la buena calidad periodística. Es decir, si tu periódico hace exactamente el mismo enfoque que otro que es gratis, la gente sabe por el gratis. La diferencia es que tu contenido sea la diferencia. Claro, es que tengo que volver al contenido que yo tenía, al que teníamos acostumbrado a la persona que pagaba esos 2,80 todos los días. ¿Vale? Tenemos que volver a ese tipo de periodismo de calidad que en internet, pues, oye, todos hemos ido tal y todos hemos rebajado esa calidad. Tenemos que volver, quiero decir, Financial Times lo cerró, igual que Wall Street Journal, ha conseguido suscriptores, el periódico vuelve a ser totalmente rentable, pero es Financial Times, su calidad es tal y su credibilidad es indiscutible. A ese modelo tenemos que ir ciertos medios, otros igual no, pero... Hombre, todos los que lo han logrado tienen que ver con economía, hay que ser, ahí está la clave. Quiero decir, New York Times, por ejemplo, es un ejemplo generalista que lo ha conseguido. Incluso yo conozco compañeros que están suscritos a New York Times en España, que dices, pero ¿por qué te interesa? Y dice, porque tiene temas muy buenos. Bueno, yo confieso que un mes pagué New York Times, porque realmente me molestaba solo el primer párrafo de una información buenísima. ¿Ves? Pero ahí está, ¿ves? Información buenísima. Pues luego que yo tengo compañeros que están dados de alta. Pero la información tiene que ser buenísima. Efectivamente, esa es la clave, es que no puedes cobrar por lo que todos tienen. No puedes cobrar por el clic fácil y cobrar no va. Son incompatibles. Doña Flora, ¿qué hacemos de primero para intentar luchar contra las fake news? Mire, yo creo que parte de lo que estamos haciendo, yo creo, en esta noche justamente es tratar de generar una conciencia sobre esto, o sea, evidenciarlo, o sea, y que la gente empiece a conocer que hay diferentes tipos de fake news, como hemos venido conversando esta tarde, y no todo es lo mismo, digamos, no echemos todo en un solo canasto, o sea, empecemos a discernir por ese lado. Creo que tenemos que generar esta conciencia ciudadana también de la responsabilidad que tenemos como costarricenses para combatir informaciones falsas que de alguna manera erosionan, digamos, nuestro sistema democrático. Creo que tenemos que seguir formando a nuestra gente, pero yo creo que más que un tema de escolaridad per se es un tema de la calidad de la educación. Y yo sé que yo insisto con este tema, pero realmente yo estoy convencida que hay unas ciertas habilidades que si no le transmitimos a nuestros niños desde muy temprana edad, que para mí son esas habilidades de poder discernir, de poder analizar, de poder buscar evidencias en lo que vemos en torno a nosotros, esas capacidades analíticas y críticas, creo que son fundamentales. O sea, muchas veces, por más que estemos pasando a los niños por las escuelas, no les estamos dando necesariamente ni los contenidos ni las habilidades que realmente necesitan para vivir en un mundo que realmente yo creo que parte de la desconfianza que siente la gente es porque la verdad es que vivimos en un mundo con mucha incertidumbre y que viene dada por la misma disrupción que nos da la tecnología. Entonces, si bien yo soy una convencida que en el mediano y largo plazo la tecnología realmente nos está beneficiando y nos ha beneficiado enormemente a la humanidad, creo que debemos que reconocer que en el corto plazo sí nos genera incertidumbre y sí nos genera discomfort, y entonces de alguna manera eso a su vez genera desconfianza de que mañana a lo mejor no vamos a tener un empleo entonces creo que todas estas cosas de alguna manera las tenemos que combatir con más educación, con más sensibilización y generando más conciencia ciudadana. Juan Guillermo. Randall, yo creo que un elemento, y ahora que yo los he escuchado a ustedes conversar acerca de cuáles son los procedimientos que aplican para publicar notas, yo creo que un elemento que como ciudadanos agradeceríamos de parte de los profesionales de la comunicación es describir claramente cómo se produce una noticia dentro de un medio con una credibilidad y cómo se patrocina el giro de negocios de ese medio, porque algunas veces, y uno lo ve en redes sociales siempre cuando se dice, bueno, ¿y qué pasa cuando el medio publica pauta gubernamental? O sea, termina siendo parte alineado con el gobierno. O sea,
creo que es importante que el ciudadano conozca esta división de negocios que tienen los medios de comunicación para sostenerse, y también cómo se producen las noticias. También yo creo que es clave resguardar la diversidad de fuentes de información, medios de todos los tamaños, y yo creo que ahí la oportunidad también como uno ciudadano de ver un medio, y ayer lo conversábamos con otros colegas, o sea, si es una noticia tan relevante, necesariamente varios medios la van a publicar, digamos. Entonces, este ejercicio de tener diferentes fuentes, que uno más o menos sepa la credibilidad que tienen estos, y poder ir a contrastar las informaciones y crearse un criterio, eso permite también generar o contener esta situación que señala Gustavo en su columna. Y por último, yo creo que la discusión lo más inclusiva posible para que se puedan generar soluciones, propuestas de soluciones, tiene que ser, digamos, otro elemento clave en este proceso. No podemos, y de todos los actores, desde el anunciante, como el director de medio, como el periodista que anda en la calle, que le toca que mojarse, que viene y que sabe que tiene cierta cantidad de notas por publicar, ese tipo de cosas, digamos, generar propuestas y soluciones inclusivas de todas las partes interesadas es otro de los elementos que me parecen claves. Juan Guillermo, muchas gracias por venir hoy. Las órdenes. Muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias por la invitación. En serio, muchas gracias por venir. No, ustedes por la invitación. Hombre, ¿a cuál volcán va a ir? ¿A cuál volcán va a ir? Al que está aquí cerca, el del Arenal, no sé cómo se llama exactamente. Arenal, Poás, Irazú. Arenal. ¿Al Arenal? Sí. Hombre, va a disfrutar un montón. Bueno, muchas gracias. Para el territorio español es súper cerca, para nosotros nos queda un poco largo. Pero bueno. Pero está bien. Hoy fue una mesa de conversación respecto a cuál canción poníamos al final. Convencimos a doña Flora de poner una de los Black Eyed Peas, que se llama Don't Lie, no mentir, no mientas. Mañana a las 2 de la tarde tendremos Matices. La fiscal general de la República, doña Emilia Navas, estará con nosotros. Para las personas que me han preguntado si Kenneth Sánchez confirmó ya si viene a la invitación pública que le hicimos hoy a Matices del viernes, no, a este momento no ha confirmado. 3:31 hay tercera emisión de noticias. Juega Costa Rica Guatemala en el Preolímpico a las 6:50, así es que feliz tarde, hasta luego y hasta mañana.